Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos aquí con el teórico número 17, eh, último teórico del módulo de planificación, y ahí hacemos el pasaje con María y con Lorena, que también va a acompañar en todo el módulo de gestión. Eh, y como les habíamos anticipado, como el encuentro de hoy va a tener dos momentos. Uno primero y al que le vamos a dedicar más tiempo, que tiene que ver con poder contarles, con poder compartir con ustedes una experiencia concreta de planificación. En este caso, la idea es como desarrollar todo el proceso de trabajo que se hizo en el plan estratégico del Ministerio de Justicia. Eh, Eso va a estar, digo, en ese proceso participaron varias compañeras de la cátedra, y van a, digamos, a centrar en el relato de la experiencia María y Lorena. María en su carácter como de conducción de todo ese proceso, de coordinación de todo ese proceso, y Lorena, que fue quien por su lugar, digo, Lorena, además de ser docente acá en la facultad y en otros espacios también, ligados a la planificación y a la gestión, es directora provincial de planificación en el ministerio. Y entonces, a partir de su lugar, también fue quien hizo la demanda y el enlace para empezar con ese trabajo, además después de participar activamente de todo el proceso. Así que el relato por ahí va a estar más centrado en estas dos, pero tal vez participen otras compañeras que fueron también hacedoras de esa experiencia, y van a ir a lo largo de toda de todo el relato, participando o acotando algunas cuestiones en función de lo que se vaya sucediendo durante la clase. Eh, Así que bueno, la idea es eso, que ellas arranquen con eso, y en la segunda parte le vamos a dedicar un tiempito también a charlar sobre la evaluación que ustedes fueron respondiendo, y que también la idea es alentar a que quienes no lo hicieron todavía puedan hacerlo. Eh, si les parece, digo, empezamos. Eh, Creo que iba a decir algo más y me olvidé, pero bueno, si les parece, Bonnie, arrancamos. Bueno, hola a todas, a todos, a los que veo y a los que estoy viendo ahí que están con su presencia sin cámara. Pero estamos todos y todas acá, como decimos siempre. Bueno, primero una alegría retornar a esta segunda parte del año. Como decía Anita, estamos terminando el módulo de planificación y en ese sentido siempre para nosotras es un momento muy, muy importante el panel de experiencias. En mi caso es la primera vez que participo como panelista. Nunca había participado, así que también está bueno eso, compartirlo desde ahí. Y les decía que es un momento muy importante para nosotras porque es el momento donde de alguna manera vemos desde la práctica todo lo que hemos visto en el módulo de planificación. Entonces, es un momento donde ustedes tienen la posibilidad de no solamente escuchar en clave de ejercicio profesional, en clave de identificación o desidentificación con esto que les estamos proponiendo como un rol concreto para las trabajadoras y los trabajadores sociales. Lo pensamos desde ahí. Todas las que somos trabajadoras sociales hemos de alguna manera tomado decisiones en términos de cuáles son los espacios del campo ocupacional que queremos
disputar, que queremos habitar, que queremos tener en cuenta. Entonces, esto es un poco convidarles en lo que ha sido la cocina de este plan estratégico. Nos gusta mucho hablar, digo, Ale siempre habla, Ale Wagner siempre habla de la cocina, de la planificación, como ese espacio en bambalinas donde se cuenta cómo fueron los procesos, que cuando vos lees los planes estratégicos, como cuando cualquiera de ustedes lee un plan estratégico, no sabés qué es lo que pasó atrás, ¿no? Entonces, un poco la idea de hoy es eso. Por lo cual les vamos a pedir que participen y pregunten todo lo que quieran, porque la idea está así. Así que le paso la posta a Lore. Estás muteada, Lore. Gracias, Betty. No me había dado cuenta. Bueno, ¿cómo están? Un gusto para mí. Como decía Moni, también es la primera vez que me toca ser parte del panel. Eh, lo pensé cuando las compañeras me ofrecieron esta posibilidad de compartir con ustedes la experiencia. Primero porque no soy trabajadora social, como muchas saben, soy socióloga. Entonces dije, no, pero, y después me puse a pensar y dije, no, sí. Sí, porque la verdad que durante estos años de trabajo en la facultad y con tantas compañeras en mis años de gestión, trabajadoras sociales, me pareció que estaba bueno compartirles, tal vez desde otra disciplina, pero sí con miradas similares sobre la intervención de las ciencias sociales en los espacios de gestión pública. Así que bueno, eso hizo lo que me ayudó a tomar coraje y bueno, que hoy acá estemos compartiendo esta experiencia. En un primer lugar, bueno, quería contarles por qué llega la idea de un plan estratégico y en qué momento llega. Corría el año 2018, fines de 2018, el actual intendente, que en ese momento, bueno, era el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, asumía como ministro en la como parte del ministro, perdón, del gobernador Axel Kicillof. En diciembre, en cuanto asume, estalla una huelga de hambre muy importante, con características graves, que toma repercusión a nivel internacional, no solo por la gravedad de la huelga de hambre, sino también y sobre todo por el hacinamiento que tenían las personas que estaban privadas de su libertad. Es lo que ustedes seguramente conocieron y si no en algún momento es probable que lo hayan escuchado hablar o lo vayan a escuchar, el fallo Berbisky, que tiene que ver justamente con la gravedad de esto, ¿no? De poner en la agenda pública, digo, otro concepto que hemos trabajado acá durante la materia, bueno, algo muy grave que estaba pasando en las condiciones de detención que estaban las personas privadas de su libertad. En ese momento, cuando asumimos la gestión, había más de 50.000 personas detenidas, las comisarías estaban abarrotadas de gente, esto no se puede, digo, claramente las comisarías son lugares donde las personas están de paso. Cuento este contexto porque me parece importante para después entender, digo, por qué tuvimos que hacer y cómo tuvimos que hacer un plan estratégico. Las comisarías estaban abarrotadas de personas, había más de 50.000 personas detenidas en su totalidad y había aproximadamente 22.000, entre 22.000 y 25.000 plazas. O sea, fíjense la proporción, teníamos el doble de personas detenidas que las camas que teníamos para que duerman. Y además de eso, y justamente también por esta es una de las razones, estalla la huelga de hambre. Digo, en ese contexto asume Alac como ministro de Justicia. Además de esto, otra de las grandes crisis que surge al inicio de la gestión tiene que ver con eh, la demora que había por parte del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario, en la entrega de los informes criminológicos. Ahí la veo a Agustina, digo que también digo, trabaja desde el Poder Judicial, es trabajadora social y trabaja con esa partecita de la historia de las personas, ¿no? Digo, en general son en el Ministerio de Justicia trabajadores y trabajadoras sociales las que se encargan de hacer esos informes
para después acercarle al Poder Judicial en un estado de situación sobre la persona. Digo, bueno, ese era, perdón, el otro cuello de botella que teníamos cuando asumimos. La sobrepoblación, con la huelga de hambre y el embudo que se había generado por distintas razones con los informes criminológicos. En ese contexto, bueno, a mí me toca asumir primero una dirección de línea, una dirección simple de planificación y automáticamente, casi al mes, la dirección provincial de planificación. Y otro dato que me quiero también detener en contarlo era que el Ministerio de Justicia hasta ese momento no tenía subsecretaría de planificación, no existía. La crean con la gestión del gobernador. Entonces era empezar a trabajar y a pensar cuestiones de planificación que hasta ahora no estaban en la estructura organizacional, ¿no? Digo, esto me parece como algo para resaltar. Y después también digo, y no es casual, no es casual que estábamos en una situación de una provincia estallada porque veníamos del gobierno de María Eugenia Vidal, donde el ministro, que bueno, era de esa gestión, Cambiemos, gestionaba desde la ciudad de Buenos Aires. La oficina y el edificio, el que tiene acá, o los edificios que tiene el Ministerio de Justicia, no eran habitados ni siquiera físicamente por las autoridades máximas, digo, pensando en el ápice, ¿no? Digo, bueno, ese ápice funcionaba en otro lado, digo, me parece que son datos de color que ilustran, ¿no? Que ilustran el escenario con el que nos encontramos en 2018, ya acá estamos hablando de principios de 2010. Te muteaste, Lore. Sí, eso te iba a decir, Lore, Perdón, fue el estás en cuaderno, micrófono. Sí. por mirar el Lore, machete. como para repasar, perdón, para repasar Sí. fechas, vos asumís en febrero, Enero, enero sí, del 2019. 2020. De 2019. Puede que soy malísima con las fechas. ¿La pandemia cuándo fue? 2019. No, 2020. 2020, Bueno, por eso. perdón, entonces, Febrero no, del 2020, ahí perdón, vamos. bueno, ahí Enero, está. febrero del Gracias, Bonnie, 2020. Vamos. corrigiendo la fecha. Sí, sí, siempre me sigue pasando. Está bien. Entonces, bueno, digo, ahí estábamos arrancando con esta situación absolutamente compleja, con personas que se sumaban a ser parte de la gestión del ministro y del gobernador que no se conocían en muchísimos casos, digo, con una provincia que había quedado devastada, en donde las cuestiones de justicia y de acceso a derechos claramente no eran parte del proyecto político. Esto, digo, también me parece como importante remarcarlo. Digo, así que bueno, ese fue un poco el escenario en el que asumimos la responsabilidad y con un pedido concreto de Julio Alac que me convoca a mí como directora de planificación para ver si podíamos armar un plan estratégico. Para esto había otros dos intentos, hubo previos que no funcionaron. María, no sé si vos después querés explayarte un poco más en eso o avanzo en el por qué. Avanzá Em, tranquila. bueno, gracias. Ustedes me avisan porque hablo rápido, me acelero y lo que pensaba decir en 15 minutos lo digo en 5. El ministro le habían acercado a un experto en planificación, así se lo habían presentado y tuvo, la primera intención fue con esta persona, con un consultor externo, ¿no? Digo, pensando, volvemos a la pirámide, ¿no? Bueno, a dónde están y en qué parte nos ubicamos cada uno o cada una según la tarea que nos toca. Y este buen señor, la verdad que había hecho varios intentos de empezar a avanzar con un plan estratégico, pero no lo lograba, no generaba un piso de viabilidad mínimo para poder dar algunas señales al ministro de que estaba avanzando. Razones, después las vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la clase, digo, porque no tenía llegada a las distintas autoridades, porque estaba solo y no sabía cómo trabajar en equipo, porque le costaba tal vez por características personales iniciar un proceso cogestionado y sumando la perspectiva de distintos actores. Digo, bueno, el tema es que este señor quedó medio a mitad de camino y ahí es donde
por un lado, surge la posibilidad que yo le digo al ministro, bueno, formo parte de una cátedra en la que la materia tiene que ver con esto, lo hemos hecho para otros organismos, digo, creo que estamos en condiciones de poder hacerlo y nos gustaría porque lo sentíamos como un apoyo y como un aporte fundamental de la universidad hacia la gestión pública, ¿no? Digo, sobre todo pensando en el modelo de Estado en el que siempre trabajamos desde la materia. Así que bueno, ese fue un estímulo importante. Y por otro lado estaba la Facultad de Ciencias Económicas, que también había acercado una propuesta, esto hay que decirlo, con un costo muchísimo más alto de lo que implicó nuestra asistencia técnica, pero no fue solo una cuestión de costos, sino que también fue una cuestión, y por sobre todo metodológica, la que hizo que bueno, el ministro decida hacerlo con la Facultad de Trabajo Social, y de ahí se inicia un proceso que aún sigue, y la verdad que bueno, fue muy rico o es muy rico, porque lo seguimos haciendo, pero bueno, este fue un poco el arranque, ¿no? Entonces, bueno, en el medio de todas esas turbulencias yo pensaba, digo, y bueno, estas eran las primeras preguntas con María y con el resto de las compañeras, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿Dónde? Digo, porque era todo, digo, era todo para allá, y era todo con estas situaciones graves, donde estaban en riesgo la vida de las personas, digo, había principios de motines, digo, era un escenario absolutamente complejo, ¿no? Y sí está bueno esto remarcar siempre como el contexto penetra en las organizaciones. Digo, bueno, ahí cómo había cambiado el proyecto político, por lo tanto, la organización de la que formábamos parte tenía que cambiar, tenía que estar a la altura de lo que este momento histórico requería. Y bueno, y ahí en el medio nosotras viendo cómo. Y ahí en todo lo que plantea Lore, digo, hay una primera cuestión que me gustaría recuperar desde la formación de ustedes, ¿no? Desde lo que ustedes vienen haciendo. Todos y todas aprendemos a lo largo de nuestra formación y a lo largo también de la vida misma, herramientas, aprendemos teorías, aprendemos modos de intervención, aprendemos modos de acompañamiento. Todos esos modos que vamos aprendiendo y mejorando con el tiempo, los vamos como colocando, si se me permite la palabra, en una caja, ¿no? En una caja de herramientas, como nos gusta decir muchas veces. Y tal vez lo más difícil es cómo abrís la caja y elegís qué herramienta agarrar en qué momento. Y cómo usás esa herramienta. O sea, tenés la caja llena, imagínense la caja llena de herramientas y decís, bueno, ¿qué me toca? ¿Me toca martillo? ¿Me toca serrucho? ¿Me toca amoladora? Lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque nosotras llegamos a la experiencia del plan estratégico del Ministerio de Justicia con más de 20 planes estratégicos conducidos, coordinados, participados, etcétera, etcétera, nuestro equipo de trabajo. O sea, ya hemos trabajado muchas veces este tipo de intervenciones, muchas veces, con organizaciones de diferentes tipos, organizaciones pequeñas, como puede ser una ONG, chiquitita, donde está conducida por 6 personas, o pueden ser ministerios enteros como este, que es uno de los más grandes que hemos trabajado. Tal vez el más grande que en lo personal me ha tocado es la ANSES. O el ANSES. Pero son ministerios de una escala importante. Entonces, desde el momento cero, como decía Lorena, ella ya tira algunas pistas. Hay algunos requisitos que se juegan en estos procesos de implementación, en estos momentos de intervención en una organización desde una tecnoestructura externa para usar los conceptos que nosotras y nosotros venimos trabajando, que rápidamente se ve si estás en condiciones o no de generar la empatía suficiente. Lore lo decía en términos de viabilidad, y así es correcto la utilización de este término, la empatía suficiente para poder entrar. Porque ustedes imagínense una organización absolutamente estallada, como decía Lorena, con huelgas de hambre, con una situación de alojamiento en las unidades tremenda, bueno, más la pandemia, porque nosotras en realidad entramos a trabajar en mayo del 2020. ¿Les suena? Mayo del 2020. O sea, teníamos permisos
para ir a la torre a trabajar todos los días, porque no se podía circular por la calle. O sea, 2 meses después de la pandemia, si bien empezamos a charlar el convenio en marzo, en febrero, sí, marzo más o menos, se termina concretando nuestra ida para empezar a trabajar con funcionarios y funcionarias en mayo de ese año. Entonces, imagínense la situación, no solo de una primera reunión con el ministro, imagínense de vuelta las millones de cosas que le explotaban todo el tiempo, sino también cómo encarar un proceso de planificación estratégica, que ya sabemos que una de las dificultades que tiene la planificación es que se piensa erradamente que la planificación se hace cuando tenemos tiempo. O sea, la planificación no es apta para contextos de emergencia. Y esto fue, como de alguna manera, la primer barrera que tuvimos. Entonces, Lore decía, bueno, un consultor externo, solo, ¿cómo le entras a un equipo en pleno auge, en plena gestión, en pleno movimiento y apagando incendios en una organización enorme, con más de casi 40.000 personas, 43.000 personas tuteladas, personas que estaban en unidades penitenciarias, con un equipo de gestión que estaba empezando a conocerse, que hacía 3 meses había asumido, que venían muchos casos de nación, que venía de distintas situaciones, y estábamos ahí. Entonces nosotras llegamos acá. ¿Qué quiero puntualizar con esto? Que acá todo el laburo que ustedes han hecho con Anita, con el equipo, sobre la importancia de la situacionalidad, la importancia de entender que las recetas no sirven, la importancia de entender que lo que puede servir para un caso no sirve para otro, etcétera, etcétera, es lo primero que se juega en un proceso de planificación cuando estás como externo, cuando estás como mixto, que fue nuestro caso, ¿no? Porque estaba Lore adentro y estábamos nosotras afuera. Entonces, lo que nosotras hicimos, sí. No, una sola cosa que además de la necesidad por todo este contexto de emergencia que ustedes decían de dar respuestas rápidas, también todas las miradas puestas, recuerdo, en el Ministerio de Justicia y en todo lo que era el servicio penitenciario y las unidades penitenciarias, a partir de una noticia que había circulado de que estaban queriendo dar la libertad a personas que estaban en contexto de encierro, sin ninguna evaluación, sin ninguna cosa. Entonces, una fuerte presión también desde lo mediático y sobre el ministerio todo, ¿no? Totalmente. Y el uso Hubo de los dos, celulares, el sí, uso de los claro, tal celulares. cual. Ahí va. Estas dos cuestiones que están comentando tanto Ana como Lore, para mí fueron como las dos cuestiones críticas, que por momentos parecía que todo iba a estallar, y que no podíamos hacer nada, o sea que se iba la gestión directamente, ¿no? Y creo que por momentos en lo personal no se fue, porque si hay algo que le pusieron fue la mayor garra posible para que se hiciera lo que se pudiera hacer, pero realmente era muy compleja la situación. Imagínense lo que es si el miedo al contagio, la situación de cómo manejarnos a nosotros y nosotras en nuestras familias, nos costaba con nuestros amigos, con nuestros vecinos, si íbamos al supermercado, si no, etcétera, etcétera. Imagínense lo que era pensar la situación en las unidades penitenciarias. Era realmente una situación absolutamente inédita, ¿no? Entonces, lo traemos porque es como la vez que nos tocó trabajar en un contexto absolutamente diferente al resto de los contextos que hemos trabajado en otras situaciones, ¿no? Digo, esto que decía Ana, si bien esto es una foto de la cárcel de Devoto, esta es una foto y una noticia real que se toma esta foto y se dice que en la provincia de Buenos Aires estaban queriendo liberar las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, imagínense, como decía Ana recién, lo que eran los medios, esta situación, y por otro lado, bueno, la cuestión de los celulares, como decía Ana. Entonces, acá la demanda explícita, el ministro directamente a nosotras en persona, lo que nos dice es, yo quiero un plan estratégico. Y además de yo quiero un plan estratégico, nos dice dos cosas. Quiero que sea parecido al que teníamos en el Ministerio de Justicia de la Nación, cuando él había sido ministro, y además nos dice, quiero monitorearlo, quiero
generar un tablero de control para poder monitorear qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace del plan. Acá el primer problema. ¿Por qué el primer problema? Porque nosotras no creemos demasiado en la parafernalia de controles, la parafernalia de artefactos, de instrumentos, de control, si no es bueno el contenido, porque terminás controlando cualquier cosa. Entonces fue el debate, la tensión, la puja, la negociación con él y con sus asesores, ahí Lore tuvo un papel fundamental, en qué era el plan, o sea, ¿qué es el plan estratégico? ¿En qué consiste un plan estratégico? Fue la primera discusión. Y por supuesto, jamás podés a un gestor hablarle en términos académicos y tomarte los tiempos de los académicos y de las académicas. O sea, mientras va el ascensor, le vas contando qué sería en concreto, mientras tenés la reunión y vas en el auto no sé qué, digo, en condiciones donde vos no elegís el contexto, sino que tenés que ir ajustando o adaptándote a las condiciones que hay para hacer algo. Entonces, acá es donde quiero, como de alguna manera, plantear algunas características. La primera cuestión, que fue una decisión, es que pasa siempre, sobre todo en la universidad, realidad versus ficción con el tema de la firma de los convenios. ¿Por qué? Porque la firma de los convenios tiene un tiempo administrativo que es absolutamente diferente a la necesidad temporal que tienen las personas cuando te hacen la demanda. Cuando te hacen la demanda es porque lo necesitan. Ahora, si vos te colgás a esperar que la formalización aparezca, puede pasar, como pasó en el caso nuestro, 10 meses. Entonces, hubo una decisión nuestra de empezar las actividades aún sin convenio, con el convenio dando vueltas y vueltas y vueltas sin parar. Todas decisiones metodológicas, decisiones institucionales, decisiones políticas, que nos muestra un proceso de planificación. El equipo, como decía Ana, estuvo conformado por compañeras de la cátedra que tenían distintos roles, que teníamos distintos roles y también fuimos asumiendo distintos roles, porque esto es lo otro que va pasando en los procesos de planificación. Una cosa es lo que te imaginás que va a ser el plan de trabajo cuando lo propones y otra cosa es lo que sucede cuando el plan de trabajo empieza a implementarse. Como ustedes ya tuvieron el módulo de planificación y saben justamente que la planificación es el cálculo que precede, pero también el cálculo que preside a la acción, no se van a poner nerviosos ni nerviosas por entender que nuestro plan de trabajo se modificó muchísimo y que fuimos tomando decisiones que fueron incorporando distintas tareas, distintas acciones a lo largo de casi un año y moneditas, que estuvimos interviniendo en el Ministerio de Justicia. Entonces, acá, de vuelta, nosotras nos habíamos imaginado que la formulación de un plan estratégico era de 4 meses, por eso el convenio duró eso, supuestamente, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista concreto, lo que les acabo de decir. Algunas palabras que queríamos cuando hablábamos con Ana, con Mercedes, con Lore, de cómo pensar esta presentación, que les estamos remarcando para que ustedes puedan linkear con lo que estuvieron viendo en este módulo. En principio, aparecieron la necesidad de tareas situadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, empezamos a trabajar con el gabinete. Y empezamos a trabajar con el gabinete todo, el gabinete de subsecretarios y subsecretarias, de directores y directoras provinciales en algunos casos. Y cuando empezamos a trabajar, empezaron a surgir demandas que no estaban en el plan de trabajo. La primera demanda fuerte que surge es diseñar un programa. Más trabajo, menos reincidencia. Así se llamaba. Teníamos el título, ahora después lo vamos a retomar un poquito.
La verdad que nosotras es un oficio que tenemos, la formulación de programas, pero no estábamos contratadas para esa. Ni siquiera estábamos contratadas todavía, ni siquiera el convenio estaba vigente. Sin embargo, nos pusimos al hombro la redacción y el pensar el mecanismo y la metodología de un programa provincial que fue fuerte en el Ministerio de Justicia. ¿Lore? No, que es fuerte, que es muy Es. fuerte, digo, yo a veces hoy cuando lo leo pasar o miro los expedientes o escucho que alguien habla del más trabajo, menos reincidencia, se me vienen estas primeras reuniones y como prueba de ello tengo un mate del Patronato de Liberados que Muy tiene que bueno. ver con eso, justamente tiene que ver con eso, con el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia que consistió en el desarrollo de, bueno, justamente como lo dice el programa, ¿no? Pero digo, a las pruebas nos remitimos. Acá tengo el mío también, Lore. Bien, Acá no llegó nunca un mate, no ¿eh? llegó. No, Así tampoco, que por acá tampoco, ¿eh? Le vamos a decir a Natiuk, le vamos a decir a Natiuk. Acá tengo el me blanquito parece que mío. podría tener uno. Hoy le paso la factura. Totalmente. Bueno, nada, un programa que después lo vamos a retomar al final de la presentación, pero digo, ¿cuál fue la decisión? Si nosotras estamos participando, sobre todo con Lore, que éramos las que teníamos más presencia hasta el momento que Anto se incorpora, Antonella Guagliarero, que se incorpora como con una presencia cotidiana en el equipo de Lore. ¿Cuál fue la decisión? Con la cotidianeidad que teníamos con los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Justicia, empezamos de alguna manera a formar parte de los problemas que ellos y ellas tenían. Entonces la decisión fue, bueno, generemos esa empatía, generemos esa integración, hagámonos cargo. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos haciendo cargo de los problemas que tiene el ministerio y estamos participando en el abordaje o el intento de solucionar algo de todo lo que pasaba, también de alguna manera nos estamos metiendo en lo que es la lógica organizacional desde la cual vamos a tener mucha más fortaleza para pensar el plan estratégico. O sea, participar en reuniones de gabinete sobre otros temas nos fortalecía enormemente para tratar de pensar por dónde tenía que ir el plan estratégico. Todas estas son decisiones, porque ustedes pueden tomar la decisión de decir, no, no, yo soy consultora externa, yo vengo los lunes a las 2 de la tarde, trabajo con la que está, con el que está, terminó el asunto. No, nosotras nos metimos de cabeza para tratar de comprender eso. ¿Por qué decimos sin viabilidad de decisión no hay nada? Porque si no tenés ese registro de los funcionarios y funcionarias del gabinete, que realmente lo que haces tiene sentido, es un como sí absoluto desde el principio. Digo porque también nos ha pasado estar en otros procesos donde han sido como sí absolutos y no ha quedado nada en nada, digo, ¿no? No estamos, como decimos siempre, no solo son éxitos, sino que también muchas veces son fracasos. Segundo punto clave de la asistencia, la capacidad instalada. Nada se puede hacer si no queda capacidad instalada de lo que hiciste. Entonces la decisión fue, bueno, ¿cómo hacemos para que quede capacidad instalada, entendiendo que estaba Lorena sola? ¿Por qué? Porque como ella dijo, no había habido antecedentes de una dirección de planificación, entonces la nombraron sola, no había nadie. Entonces, ¿cómo acompañar el proceso de conformación del equipo de Lorena? No solamente con personas del servicio penitenciario, del Ministerio de Justicia, sino también con personas que trabajaran desde nuestra metodología. Ahí surge la posibilidad de que Antonella Guagliarelos se incorpore al equipo de Lorena. Entonces, segundo punto muy importante, que alguien quede como capacidad instalada para que pueda después con eso hacer algo. De hecho, muchas de las cosas que hoy la Dirección de Planificación de Lore hace tienen que ver con retomar y retomar y retomar aquello que hicimos ya hace 4 años, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de los antecedentes, etcétera, etcétera. Y un tercer punto clave de la asistencia, que acá también digo, son ¿cómo decirles? Decisiones metodológicas que aparecen después de probar y probar y probar distintas formas. Es que a lo largo de todos estos años lo que nos dimos cuenta que el plan escrito
no es el plan estratégico. Nosotras decimos que el plan es la cabeza distinta de decisores y decisoras de pensar las intervenciones sobre la realidad. Ese es el plan estratégico. O sea, podés tener 14 millones de documentos y que no se planifique estratégicamente. Lo más potente es lograr generar algún tipo de modificación en el modo de comprender la situación, en el modo de pensar la estrategia, en el modo de pensar las tácticas, en el modo de entender que sin situación objetivo estás perdido o perdida en tu propia realidad, sin saber para dónde salir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces tomamos los 3 tipos de viabilidad? Tomamos los 3 tipos de viabilidad porque necesitas la decisión, necesitas la operación y necesitas la permanencia. Necesitábamos que la decisión de sostener un proceso de planificación estratégica estuviera no solo en la figura del ministro, sino en su gabinete. Necesitábamos que además ese gabinete estuviera en condiciones de comprendernos. O sea, todo lo que ustedes vieron durante todo el módulo, nosotras teníamos que trabajarlo con ellos y con ellas sin que se dieran cuenta, en el sentido de que no podemos andar dando teóricos por la vida, entonces, ni prácticos. Entonces es como mucho más complejo, pero es posible. Y la otra cosa que se sostuviera en el tiempo, para que no fuera agua derramada, ¿no? Ahí, Moni, agrego algo, un concepto que me parece como muy, muy valioso, ¿no? Esto de la capacidad instalada. Digo, en esto que les contábamos, que al principio nuestras primeras reuniones eran con los subsecretarios, ¿no? Digo, con las autoridades máximas de cada una de las áreas. No solo de la subsecretaría, sino patronato de liberados, escribanía de gobierno, servicio penitenciario, digo, derechos humanos, que es otra de las subsecretarías que es muy grande, digo, es el tercer ministerio en escala a nivel provincial. Pero ¿qué pasaba? Digo, nos daban un par de reuniones, 2, 3, después ya necesitaban dedicarse a otra cosa. Entonces, bueno, ahí digo, viene esto que María decía, bueno, ¿cómo hacemos para que alguien de cada uno de esos equipos empiece a ser un interlocutor o una interlocutora válido en temas de planificación? Y esa fue una construcción que no terminó, que sigue estando en proceso, porque al principio, por ejemplo, nosotros necesitábamos determinada información y siempre nos las daba, cuando lográbamos que nos las den, nos las daba una persona diferente. No había referentes de planificación en cada una de las áreas. Entonces, bueno, ahí digo, en esto de generar capacidad instalada, ese fue otro, en otra escala, ¿no? Digo, pero fue como otro de los intentos desde el principio de decir, bueno, ¿con quién nos podemos referenciar cuando necesitamos información de este tipo? Bueno, y al principio digo, era un berenjenal, pero después, bueno, fuimos como avanzando en eso. También ahí eso que hablamos siempre del mapa de actores o del análisis de actores, actoras, ¿no? Porque también poder, la decisión sobre quién puede ser interlocutor, interlocutora, no es una decisión caprichosa, sino que también tiene que ver con cómo se va construyendo el vínculo, qué interés tiene esa persona o no sobre lo que ustedes están trabajando y lo que pueden receptar en esos diálogos, en esas reuniones, en esas construcciones conjuntas, ¿no? Entonces no es solo quien ocupa el lugar formal, sino quien de alguna manera demuestra algún interés, alguna posibilidad de decisión, alguna posibilidad de sostenimiento en función de las propuestas que se van haciendo, ¿no? Y está muy, muy piola esto que planteas, Anita, porque siempre cuando nosotros empezábamos a pedirle a las autoridades máximas un referente o una referenta, nos decían la pregunta que siempre nos hacen y nos siguen haciendo es, bueno, ¿y de qué carrera? ¿Qué tiene que ser? ¿Abogado? ¿Qué tiene que ser? Y ahí es donde decís, ¿dónde? ¿Y qué facultad? ¿Qué academia te da herramientas potables para pensar en la planificación estratégica situacional? Entonces, digo, ahí tenemos desde, nada, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero digo, ese también es un punto sensible. Digo, bueno, ¿cuál es el perfil de trabajador o trabajadora que puede ser parte eficiente de un equipo de planificación? Sí, ahí también veía en el chat que Agus ponía esto de el gran ponderado pensamiento estratégico, ¿no? Y retomándolo o
digo, vinculándolo con lo que decían Ana y Lore, ustedes fíjense que en realidad la planificación estratégica, sea situacional o sea de otro tipo, en realidad es un tipo de competencia que en general se trabaja en posgrado. O sea, aparece en el posgrado la posibilidad de especializarte. Sin embargo, por lo que venimos viendo con ustedes, la necesitas todo el tiempo en las organizaciones, y sobre todo en las organizaciones gubernamentales, por la complejidad que tienen, como venimos viendo desde el módulo de políticas públicas, ¿no? Entonces, nosotros y nosotras, como trabajadores sociales, tenemos a ver, como mucho insumo para poder meternos con este tema, por el tipo de formación que tenemos, ¿no? Ahí, Romina, te silenciamos. Ahí sí, ya la silenciamos a Romina. Se había disparado un audio. Entonces, como antes de frenar un cachito y que ustedes puedan hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna reflexión, quisiera, bueno, proponerles o compartir con ustedes las decisiones que tomamos. La primera decisión fue esto de intentar trabajar con la primera línea de decisión. No solo con el ministro, que era muy complejo trabajar con el ministro, pero igual lo fuimos llevando, fuimos haciendo intentos, encuentros, etcétera, etcétera, sino con su mesa chica, decíamos nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque un ministro, una ministra, que no tiene un grupo de subsecretarios o subsecretarias que pueden pensar estratégicamente, es el primer gran bollo organizacional que vos tenés, porque personas que no tienen pensamiento estratégico lo que hacen es te ensucian todo el tiempo la gestión, te ensucian en términos de lo caótico, de cómo trabajan. O sea, ustedes imagínense que siempre una gestión, como decimos habitualmente, empieza y termina. Suerte si llegás a lograr terminar tu mandato. Entonces no puedes estar haciendo cualquier cosa porque se te va el tiempo rápidamente. Digo, esto lo vamos a ver ahora cuando nos empecemos a meter en lo que son los recursos críticos para la gestión. Entonces, acá, trabajar con el nivel de subsecretarios y subsecretarias fue una decisión importante. Y que hay gente que piensa que es una estrella de Hollywood, o sea, porque es subsecretario o subsecretaria, parece que todo el tiempo le tenés que estar rogando que te dé. Bueno, entonces ahí muñequeando también esto de, bueno, a ver, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Me Se encantó ese imagina que término, perdón, pero sí, no, tenemos muchas anécdotas, pero como hay gente conocida, no vamos a decir nombres ni nada, pero digo gente que realmente decir, bajate de ese pony, por Dios, ya, y hacé lo que tenés que hacer y listo. Bien. Segunda decisión estratégica, entonces, en nuestro caso, fue esto que les decíamos hoy, meternos en los problemas de gestión y colaborar para intentar abordarlos. Y la tercera decisión fue ir modificando las estrategias en función de las distintas situaciones que iban apareciendo. Esto fue una decisión. Esto no es habitual, digo, esto también lo queremos decir. No es habitual porque es mucho más laburo, obviamente. Lo que pasa es que es mucho más laburo, pero el laburo es mucho más potente porque no estás hablando de cualquier cosa, te estás metiendo en lo que suele suceder o en lo que va pasando. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna reflexión? No nos fue fácil a nosotras también, digo, en términos de cómo es nuestra facultad, de la cultura institucional que tiene, la postura que tiene en términos de la defensa de los derechos de las personas con derechos vulnerados, porque es como estar trabajando para la patronal, como decimos nosotras, ¿no? Entonces digo, ¿cómo vos hacés para decir, che, somos de la Facultad de Trabajo Social y mientras tenemos compañeros y compañeras que están laburando, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Recursos Humanos del propio ministerio o desde la comisión, el comité, perdón, contra la tortura o la comisión de la memoria, en una lógica de estar todo muy mal y tenemos que hacer denuncias,
nosotras como equipo trabajando para el ministro y sus subsecretarios y subsecretarias. Esto también son contradicciones que las queremos decir porque son las que aparecen. Entonces, bueno, ahí nosotras siempre nos manejamos con claridad en el sentido de, mientras que nosotras veamos campo de gobernabilidad, espacio para poder laburar y que desde el punto de vista ético en términos de en qué participamos, en qué nosotras le damos, o sea, nos metemos y no le tenemos susto a eso, pero también son espacios de contradicción que aparecieron, ¿no? No sé si María, alguien tiene, no, sí. perdón, digo, pero justo tocaste un tema que yo lo tenía anotado, pensé que lo íbamos a trabajar más adelante, que por lo menos en el práctico que compartimos a las 10 de la mañana lo charlamos bastante, ¿no? ¿Qué es esto que sale de, bueno, qué lugar le queda más cómodo o está la academia acostumbrada a trabajar o formar profesionales para trabajar en qué ámbito, ¿no? Digo, y acá creo que hay una discusión que nos las tenemos que dar, digo, y es parte de la discusión que tuvimos cuando empezamos a armar el plan estratégico. Digo, muchísimas compañeras que empiezan a trabajar como trabajadoras sociales justamente con personas privadas de su libertad o en espacios de formación con penitenciarios, a las que les da vergüenza o no se animan a decir eso dentro de los espacios de la facultad, porque el prejuicio es esto que vos decís, te pusiste la gorra, te pasaste con la poli, digo, y salís como del progresismo académico que puede o tiene que trabajar desde la Comisión Provincial por la Memoria o el Comité contra la Tortura. Digo, me parece que está buenísimo ponerlo en el tema porque siempre surgen estas, en los prácticos por lo menos, digo, lo hemos charlado bastante. Sí, hace tantos años que venimos laburando en estas cosas y con estos espacios de política pública que ya estamos como bastante acostumbradas y tenemos cuero duro, pero digo, sí, en la lógica esto de lo que decía Anita hoy, del mapa de actores, de cómo trabajar sobre estos procesos, bueno, que son procesos sociales y que son procesos, por lo tanto, con actores y actoras con miradas diferentes, bueno, como también, así como está esta tensión, la facultad acompañó en esto de firmar un convenio para hacer esto, ¿no? Digo que también eso en otro momento tal vez no hubiera sido posible porque nos hubieran puesto nuestras fotos en las paredes diciendo, bueno, se fueron a trabajar con el enemigo. Entonces digo, también eso hay una apertura en nuestra facultad que tal vez en otro momento no había, y también tiene que ver con nuestros propios debates como trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Esta cuestión. Bueno, yo preguntaba si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta puntual de lo que venimos compartiendo, si quieren hacer alguna reflexión, por el chat, levantando la mano, como quieran. Están ahí los 78, las 78 firmes cual rulo de estatua. ¿Venimos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí las caritas siempre ayudando. Este, Entonces, vamos a ver, es muy complejo compartir un documento de 100 páginas, o sea, para empezar, ¿no? Digo, muy complejo. Pero sí queríamos tirarles algunos prints de pantalla para que por lo menos vieran eso que estuvieron trabajando con Ana en vivo y en directo y que vieran que, bueno, que es posible y lo que significa, ¿no? Digo, cómo lo trabajamos, etcétera, etcétera. Lo que ustedes tienen ahí justamente es la carátula, las páginas del plan estratégico, y la página 2 es una cita de Matus, que también nos pareció interesante porque logramos meter a Matus desde el momento cero, digo, ¿no? Esto también está bueno. Y acá, cuando ustedes, esto para que ustedes lo vean, obviamente la idea no es leerlo, sino que ustedes lo puedan después releer y mirar un poco en clave del ejercicio.
es donde nosotras en la introducción nos posicionamos en términos de qué es un plan estratégico, qué es lo que para nosotras es importante, por qué tiene que quedar claro. Y acá digo algunas cosas que después en el segundo bloque, como dijo Ana, vamos a retomar de la evaluación. Pero algo que seguramente tenemos que mejorar la manera, bueno, un montón de cosas, pero en lo que creemos mucho, que es la capacidad de síntesis. O sea, ustedes fíjense que la introducción del plan tiene 3 páginas. Tingui, tingui, tingui. Ahí está. 3 carillas. En 3 carillas, nosotras logramos decir lo que queríamos decir para que la persona que lea lo puede hacer rápidamente. Un ministro jamás te va a leer más de 5 páginas. Si le interesan las 5 páginas, como una locura. Si nosotros trabajamos con una carilla. O sea, la verdad de la milanesa es que los informes para el ministro nunca fueron más de una carilla. Una, only. Ahora, si le interesa, nos vamos a 5. Si le interesa, nos vamos un poquito más. Es como capas. Entonces, en este sentido, hay un montón de cuestiones. Fíjense, trabajamos con 21 equipos de funcionarios y funcionarias. Esto es una locura de laburo, o sea, con las personas que ustedes vieron en la primer filmina. Pero también habla de una forma de trabajar. O sea, para que las cosas sean contundentes, tiene que ser contundente también el laburo, porque si no, no sale. Entonces, trabajamos con estos 21 equipos. Desde lo metodológico decidimos trabajar con todas las áreas, o sea que no quedara nadie. ¿Y cuál fue el problema importante? El servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario es como un ministerio en sí mismo. Entonces, meternos con el servicio penitenciario fue comprender la lógica del servicio penitenciario, hasta tal punto que funcionó como un eje en sí mismo. Después, ustedes fíjense que acá en azul tienen palabras que ustedes les tienen que resonar. Y en estas palabras que ustedes les tienen que resonar, a veces hay negociaciones que hacer desde la semántica, como por ejemplo hablar de diagnóstico y no hablar de análisis situacional. Intentamos meter la idea de análisis situacional. Cuando vimos que no entraba, listo, diagnóstico. ¿Querés decirle diagnóstico? Decile. Ahora te digo, te clavo los problemas matusianamente, pero te le digo diagnóstico, ¿sí? Digo, entonces ahí hubo también una cosa. Situación objetivo, desafíos estratégicos, resultados. Llegamos a lo que quería ALAC, que era tener resultados de gestión. 257. Que a su vez tenían una manera que era posible ser monitoreados. Ahora, ¿cómo se llegó a esos 257 resultados? Trabajando con cada área. Nos dividimos en nuestro equipo de trabajo y cada una de las compañeras tenía a su cargo un área de la organización. Entonces, como decía Lore, con cada equipo, con cada referente, con cada persona que estaba del área, nuestra compañera trabajaba. Hitos de gestión por cada resultado. Acá es donde quiero hacer como otra aclaración. Los hitos de gestión son un invento. ¿Por qué son un invento? Porque en realidad son indicadores de proceso, pero cuando le decíamos indicadores, la gente salía corriendo. Entonces empezamos a trabajar la idea, y fíjense desde lo más simple a lo más complejo, que si vos querés llegar a un lado, tenés que pasar por otros antes. Y si no pasás por otros antes, no vas a llegar, porque no pasás por otros. Y acá nosotros siempre usamos ejemplos, la ruta, ¿no? Cuando vos querés llegar a Mendoza, bueno, tenés que pasar por algunos lugares de la ruta antes, si no te estás yendo para Entre Ríos, ¿no? Entonces, la idea del hito de gestión es una forma amigable de trabajar la idea del indicador de avance en un plan estratégico. Entonces, acá es donde empezamos a meter cosas que tenían que ver con la metodología. Fíjense, 6 ejes de análisis: cuestión penitenciaria y postpenitenciaria, justicia, derechos humanos, política criminal, género y territorialización de la política. Esos eran los ejes que nosotros trabajamos, más uno que era lo organizacional, donde estaba lo de planificación, por ejemplo. Y acá muchas de las cosas, para que después revisen, para que después vean,
que mencionaba Lore, pero partimos de problemas. Entonces, las primeras 10 carillas del plan son problemas por ejes, porque no podíamos pensar un plan que no estuviera sobre algo, ¿no? Entonces ahí aparecen los problemas como lo primero. Una síntesis, por supuesto. Después aparece la situación objetivo. Bueno, también toda una discusión. ¿Cómo plantear la situación objetivo? Un problema que siempre tenemos es que la gente, los funcionarios, funcionarias, les cuesta muchísimo imaginarse al concluir la gestión. Nosotros decíamos, bueno, decinos qué querés que ocurra en diciembre del 2022. No aparecía, o sea, no aparecía esa temporalidad del 2023, no aparecía esa temporalidad. Entonces, ¿cómo trabajar de vuelta? Quien no tiene la mirada prospectiva, no tiene competencias de planificación, porque te tenés que intentar poner más adelante para después ver cuál es la brecha en términos de planificación, de dónde estás y dónde querés ir, ¿no? Entonces, cada uno de de estas dimensiones de la situación objetivo es lo que te va permitiendo después pensar qué resultados necesitas, qué acciones tenés que hacer, qué son posibles y cómo vos te vas acercando. Esto de vuelta, para que ustedes lo vayan viendo y ustedes fíjense que, como decimos siempre, la forma de formular esta situación objetivo es pensando en que la situación ya ha sido modificada en función de la intervención del plan, ¿no? Entonces acá es lo que te permite decir, bueno, si miramos esto, ¿qué es lo que se logró y qué es lo que no se logró de todo este proceso de intervención? La matriz de resultados también, digo, nos pusimos de acuerdo en que los desafíos estratégicos iban a ser programas. ¿Por qué? Porque ellos tenían programas, tenían planes, tenían proyectos, tenían un bollo tremendo, tremendo, tremendo en términos de planificación. Entonces dijimos, bueno, hagamos que los desafíos estratégicos sean los programas que van a dar respuesta a esos problemas que hemos identificado, con direcciones provinciales que van a ser las responsables de llevar adelante esto y los resultados. Y fíjense que los resultados son medibles. En la mayoría de los casos son medibles. Y si no, se dimensionalizan para poder hacerlos. Después de cada uno de estos resultados había hitos para llegar a eso. Si yo les digo 72 resultados, imagínense, digo, que es una locura. Si yo les digo la cantidad que tuvimos en total, es casi imposible. Entonces, ¿cuál es el secreto de estos procesos de planificación? Que cada persona que tiene a su cargo N cantidad de resultados tenga claros sus propios resultados. Entonces, la sumatoria es el desquicio, pero en realidad vos tenés los tuyos. Entonces, cuando nosotros decimos los 257 resultados que ustedes tienen acá, en realidad hay un montón de gente a cargo de estos 257 resultados. El ministro no puede tener 257 resultados en la cabeza, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, digo, y no aburrirlos y aburrirlas, lo que nosotras hicimos es pensar de cada uno de esos ejes, por cada uno de los ejes, los resultados para ordenar ese proceso de planificación. Y después hicimos dos cosas más que quería mencionarles. Unas las empezamos a poner y otras la traigo, la armamos, la armó Agustina, Agus, a pedido nuestro, que fue cómo entrarle al diseño del programa Más Trabajo, perdón, sí, Más Trabajo, menos reincidencia, desde otra mirada, que fue poner a la persona como el derrotero de la persona, el derrotero que hace la persona cuando ingresa al servicio penitenciario y es privado o privada de su libertad. Y elegimos como metáfora esta idea del Camino de Santiago de Compostela, que digo, no sé si ustedes lo conocen, de Menta yo nunca he ido, digo, pero sí es algo muy conocido, que un poco les traía ahí
la referencia a Wikipedia, que justamente es un camino que hacen peregrinos y peregrinas, que tiene distintas formas de llegar al lugar donde se llega. Entonces, lo que hizo Agustina con su experiencia, como decía Lore, como perita, con su experiencia también de haber sido trabajadora del Patronato de Liberados en su momento, digo, con toda la experiencia como trabajadora social, es poder construir un relato para el ministro de qué es lo que le pasa a una persona cuando ingresa a una unidad penitenciaria y cuando ingresa a una alcaidía. Esto es lo que yo les decía, que es el valor agregado que tenemos las trabajadoras y los trabajadores sociales cuando pensamos en las competencias de planificación. Porque siempre decimos esto, por nuestra formación, tenemos muy fresco, qué le sucede al sujeto, a la sujeto de la política pública. Entonces, cuando diseñamos intervenciones, no las diseñamos en el aire, las diseñamos teniendo en la cabeza esto que sucede. Y si ustedes se toman el tiempo para leerlo, y lo podemos subir al aula web completo, para que ustedes lo vean, porque es una pieza para mí única en términos de poder mostrar muy rápidamente qué es lo que los millones de intervenciones que tiene una persona en el sistema y cómo todos y todas vamos interviniendo, pero muchas veces no sabemos que intervenimos. Entonces la persona padece de alguna manera no solamente toda la situación de encierro, la situación de privación, la situación del cambio de vida, todo lo que ustedes se imaginan, sino además si se quiere, la violencia que va generando la propia organización de la cual nosotros y nosotras como trabajadores sociales somos parte. Agus, no sé si querés aportar algo. Bueno, primero que el nombre salió de vos, Bonicato, así que hacete cargo. Santiago de Compostela. Vino un día Boni y me dice, mira, quizás estaría bueno que vos puedas, bueno, me trajo ese nombre, yo también me tuve que poner a investigar qué era, porque no tenía. A ver, no, compartirles un poco de qué, por ahí el armado de este tipo de caminos, si bien era algo que a mí particularmente desde mis experiencias profesionales me interesaba mucho relevar, porque a mí me pasó de estar mis primeros años ejerciendo en el patronato y después es como que me pasé del otro lado del mostrador en el Poder Judicial, porque imagínense que yo trabajaba todo lo que tenía que ver con la asistencia y acompañamiento de personas que habían sido externadas y habían salido de la unidad penitenciaria con algún beneficio como arresto domiciliario o otro tipo de condición. Y entonces a partir de ahí arrancaba mi intervención y después de unos años me fui a trabajar en la previa, haciendo pericias para lo que era la evaluación, si se quiere, de posibles beneficios a esas personas. Entonces, ese estar de un lado y de otro me generaba mucho ruido por todo ese camino que había pasado esa persona, porque al entrevistarla, eh, siempre tenía como muy en cuenta esto de no, a ver, cuando hablamos de por todo donde pasa, tiene que ver con una historia donde se le hacen las mismas preguntas desde el inicio hasta el final. E imagínense que, entonces me imaginaba, qué bueno sería que existiera un legajo único de esa persona dentro del ministerio, dentro del servicio penitenciario, que incluso ese legajo se pueda ir trasladando, en ese caso, al patronato de liberados, donde un trabajador social que después tenga que intervenir lo pueda tener. Bueno, eso no pasaba. Entonces, ese fue como el espíritu de empezar a recorrer este camino. Y la hechura tiene que ver con, bueno, empezar a buscar personas idóneas que puedan estar compartiendo esta información. Anita también fue parte, porque me acuerdo que juntas entrevistamos a una persona del servicio, ¿no? Era Anita, no me acuerdo ya de dónde, de la cárcel, creo, ¿no? No, sí, trabajaba en el servicio, pero también trabajaba en el ministerio, en sede, tenía como un doble rol, sí, hicimos la entrevista para recuperar todo ese camino.
Claro, claro. Después tuve entrevistas con el equipo del servicio penitenciario. También eran momentos muy complejos, que no sé si se me escapó que lo dijiste, Bonnie, pero estábamos en medio de la pandemia. Entonces también era mucho virtual, después se abría un poquito y salíamos corriendo a la oficina cuando podíamos y hacíamos un cara a cara, porque para nosotras también era en el medio de todo eso aprender a usar un Zoom, o sea, era un montón todo lo que se dio en contexto. Y bueno, y un poco eso, ¿vieron? Cuando hablamos por ahí en los prácticos y empezamos a tirar un poco de qué se trata esto de relevar problemas, y dijimos, bueno, entrevistamos personas, escuchamos sus explicaciones, vemos cómo ven la misma situación desde diferentes lugares. Se trató un poco de eso, de ir armando como un rompecabezas desde los diferentes lugares por los que sabíamos que pasaba la misma persona. Y bueno, de ahí Y, fue este documento. la persona que habíamos entrevistado tenía incidencia en lo que tenía que ver con los informes criminológicos y ahí nosotros veíamos también como las deficiencias que había en ese sentido. Digo, y este camino que Agus cuenta también podía multiplicarse por la cantidad de veces que las personas eran trasladadas, digamos, y esas sobreintervenciones sin recuperar nada de esa trayectoria, y a la vez la cuestión de, bueno, con las discusiones en relación a este legajo único, digo, bueno, quién lo hacía, cómo, qué puede implicar para esa persona, bueno, todas esas cuestiones que también son del orden de lo ético y de pensar un posicionamiento en función de eso, digo, también estaban ahí en ese recorrido. Sí, y esto pone en Total- evidencia, perdón, Moni, No, cómo no, es el propio Estado el que fragmenta al sujeto, ¿no? Digo, en esto que planteaba recién Agus, bueno, estar en un momento del proceso y después en otro momento de la vida de una persona, digo, y vuelvo a Vila cuando nombramos, digo, cuando les ponemos privados de libertad o cuando le decimos lo post-penitenciario, digo, se me viene todo el tiempo Vila, ¿no? Para pensar esto, digo, bueno, somos el propio Estado, digo, porque tanto el servicio penitenciario como el patronato de liberados, como la Comisión Provincial por la Memoria o el lugar que cada uno elija o pueda trabajar, digo, son parte del mismo Estado, digo, el servicio penitenciario es parte del Estado, digo, eso no está en discusión. Entonces digo, bueno, ahí, ¿qué responsabilidad tenemos los que formamos parte de una gestión, de la gestión pública, los que formamos parte de estos espacios académicos, donde también estamos formando perfiles? Y bueno, donde también necesitamos trabajadores y trabajadoras sociales con una mirada amplia, ¿no? Que pueda entender que, que el Estado es un espacio de disputa para ensanchar, como dice Matus, el campo de lo posible. Digo, bueno, ¿cómo mejoramos la calidad de vida de estas personas? Me gustó, me había olvidado lo del caminito, porque lo voy a traer, digo, en algo que a mí me interpela muchísimo, y es cuando escucho desde otros ministerios, o yo estoy medio enojada con algunos organismos que solo miran lo que ocurre o lo que no ocurre en el servicio penitenciario, ¿no? Cuando se habla de reinserción, no, porque hay que tener políticas de reinserción. Si hiciésemos el camino este mismo que hicieron las chicas, con la historia de esa persona y por qué termina privada de su libertad, veríamos que no estaban, no podemos hablar de reinserción, porque estaban por fuera del sistema educativo, por fuera del sistema de salud, por fuera del mercado de trabajo. Entonces digo, creo que para hablar de reinserción tenemos que pensar en sujetos que de alguna u otra forma el Estado les había garantizado algunos derechos. El 80% de las personas que están hoy privadas de su libertad son pobres. Digo, la provincia de Buenos Aires, a diferencia del federal, trabaja con esas poblaciones. Entonces digo, volvemos a lo mismo. Es nuestra responsabilidad como agentes estatales mejorar también las fuerzas de seguridad. Digo, es parte de lo que nos toca, digo, porque los profesionales que forman parte, hay muchísimos y muchísimas trabajadoras sociales en el servicio penitenciario, por suerte, cada vez hay más. Digo, pero también, digo, me parece que poner esto en la discusión, sobre todo pensando en el perfil profesional, está buenísimo para no idealizar, ¿no? Decir, bueno, o al revés, o estigmatizar, bueno, el servicio penitenciario deforma. Hay gente que ya llega casi muerta, sin DNI,
digo, y con esto que recién les decía, ¿no? Entonces me parece que está Lore, buenísimo problematizarlo, sí. por ahí hago como una llamadita a lo que vos estás diciendo y de vuelta como a veces parece que estamos como vendiendo estas formas de trabajar desde nuestra profesión, pero digo, en este caso, en mi actividad actual, nosotros formamos un equipo de trabajadoras sociales en la asesoría pericial, Anita puede dar cuenta de eso, donde le damos muchísima importancia a la historia de vida de las personas en las cuales hacemos las pericias. Y si hay algo que justamente solemos poner en nuestras evaluaciones situacionales, que serían los clásicos diagnósticos de antes, toda pericia termina como con algo así, siempre estamos mencionando qué pasó con ese estado que no estuvo y entonces hoy una persona después de haber estado 10 años vuelve a reincidir y Claro. vuelve a caer y de vuelta lo mismo. Entonces también esas son decisiones. Vos podés hacerlo como no y sos perito igual. Sos trabajadora, perito igual. Pero son decisiones, son pensamientos estratégicos que sabemos que quizás ese tipo de cosas en una pericia pueden tener otro tipo de lectura, depende de quién lee también. Así que nada, me parecía que estaba bueno también traerlo para ofrecerlo Sí, sí, como totalmente, posibilidad de acción. Absolutamente. totalmente. Bueno, y después de esto digo que creo que da para hablar un montón y creo que lo vamos a poder ir recuperando también en el segundo cuatrimestre. Lo que les mencionamos al principio, que terminamos siendo las que redactamos el programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, negociando también qué se podía y no se podía. Imagínense, no encontré ninguna foto que muestre lo que era este galpón antes, porque solamente viendo el antes y el después, ustedes pueden tomar dimensión de lo que fue poner esto en funcionamiento. Hay un equipo enorme de gente, Marcelo Iafola, Tristán, digo, todo un equipo de gente que se puso al hombro y nosotras lo que hicimos fue a tomar el envión inicial, no solamente de diseñar y formular el programa, sino de hacernos cargo de armar el camino crítico para poder llegar a que esa cunita, con todo lo que tiene adentro, existiera. O sea, de vuelta, el resultado era que el gobernador se había comprometido con que las mamás, las embarazadas, las mujeres embarazadas que tuvieran a su bebé, iban a tener la cunita. Ahora, ¿de dónde partimos? De ese galpón totalmente abandonado, pero totalmente abandonado, con pilas enormes de acerrín, sin electricidad o con unos cables que si te los tocabas te quedabas pegado, sin máquinas, sin material para poder cortar, sin tela, sin logo, sin modelos, solamente con lo que se había hecho en Nación, pero que era de Nación, no se podía volver a usar. Entonces se tenía como referencia, pero hubo que pensar si iba toalla, si no iba toalla, si era bolso, si era mochila, si era tela, si era no sé qué, cómo comprábamos la tela, cómo se traía, bueno, todo ese primer envión de lo que fue poner en marcha eso, que después todo un conjunto de compañeros enorme y compañeras tomaron, que terminan lo que hoy es el programa Cunita, pensar los peculios, pensar cuál era el monto, cómo se pagaba, de dónde se sacaba la plata, qué era lo que hacía Salud, cómo llegábamos, con cuántas, en qué momento, se había anunciado algo que no se podía, etcétera, 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 salió de ese equipo en el que nosotras participamos del momento cero hasta el momento que termina la asistencia y termina todo lo que yo tenía de terminar y queda Lore con su equipo a cargo de planificación, lo hicimos desde acá. Y para cerrar, digo, y bueno, y también mostrar, como nos gusta siempre en imágenes, un poco de esta cocina, es un poco. En la parte de arriba tienen como el inicio de cuando empezamos a pensar en el departamento de Mercedes y Parraguirre, con María José, con Lore, yo, bueno, cómo armar la asistencia, el momento donde el ministro firma el convenio, que estábamos con Lore, las dos ahí, todas con barbijo, y el momento final, que es lo que ustedes tienen como foto a la derecha, que es cuando entregamos el plan.
Yo miraba las fotos y digo, la verdad que era una situación totalmente desesperante y nosotras siempre estábamos con cara de alegría y qué sé yo. ¿Por qué? Porque estas son fotos que nos mandábamos nosotras al grupo que teníamos de WhatsApp, que una cosa que nos ponía muy contentas era encontrarnos, porque por la pandemia no nos encontrábamos. Entonces siempre era como esa cosa de acá estamos, no podemos estar todas porque no se podía circular, sin embargo, queremos compartirlo. Y también digo, la foto de abajo de la izquierda es una situación cotidiana con Lore durante mucho tiempo, que era ir en los autos con los permisos circulando hasta el ministerio, con barbijo siempre. Otra del equipo, donde está Agus, donde está Anto, digo, también de un momento en el baño de la torre, digo, que ahí nos juntamos y decimos, bueno, nos tenemos que sacar una foto de algo que hacíamos. Y la del WhatsApp, que también así armamos durante una jornada larguísima que duró horas y horas y horas, conectadas, trabajando por WhatsApp, armamos la matriz de resultados entre todas y ahí digo, ¿no? De esa manera, donde estábamos conectadas, pero como decía Agus recién, bueno, de alguna manera planteando lo remoto como la posibilidad, ¿no? María, Así ahí que bueno. María, ahí preguntan dónde está el galpón. El galpón está en la cárcel de Olmos, en la unidad penitenciaria número 1. Es un galpón enorme, 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 que realmente fue intervenido, o sea, tuvo que trabajar planeamiento muchísimo para poder ponerlo en condiciones y realmente en la lógica de lo que ustedes vieron, de lo que son las operaciones, en la lógica de lo que son las matrices, imagínense la complejidad de poder llevar adelante todo eso y conseguir cada uno de los elementos que se necesitaban para que ese bolso y esa cunita existiera. Digo, a mí ya me tocó ir como Universidad Nacional de La Plata 2 años después a verlo y realmente les puedo asegurar que era piel de gallina, porque eh, no sé cómo decirlo, pero cuando fuimos con Lore la primera vez y vimos lo que era eso, las montañas de acerrín, la gente con las máquinas viejas de soldar, pero de la década del 40, todo roto, todo, era imposible pensar que después se hiciera lo que realmente se hizo. Así que bueno, creo que ahí hay Era, mucho para disfrutar. prometo fotos de esa época porque creo que Sí. nos van a venir bien. Y nada, tengo dos frases como para aportar. La verdad que fue un túnel del tiempo hermoso, que me sensibiliza. Eh, una fue la que dijo Tristán Basile, que actualmente es el director de planificación de inclusión, perdón, y con quien trabajamos desde hace mucho tiempo. Él es de Atrapamuros, bueno, también la veo acá a mí ahí. Y hablando del Cunita, dijo, ya no tenemos, hablando de Olmos, ¿no? Dijo, ya no tenemos problemas de cárcel, ahora tenemos problemas de fábrica. Y me encantó, digo, ¿no? Volvemos a lo mismo, digo, cómo ahí la persona cuando tiene oportunidades, digo, los problemas también cambian. Y otra tiene que ver con una frase que dijo Alac cuando vio el plan estratégico, ya lo habíamos presentado, estaba muy contento y entró a lo que hoy sigue siendo mi oficina, que es una oficina muy chiquitita, y dijo, y desde esta oficinita hicieron todo. Entonces, nada, me parece que está bueno porque a veces el espacio físico muchas veces suena como excusa, pero si uno logra o una logra meterse como hemos ido haciéndolo, se puede. Así que nada, eso, bueno, para nosotras fue una experiencia muy rica que, nada, seguimos aprendiendo y nos seguimos nutriendo de todo el trabajo hecho. Ahí la veo a la Colo, a Mariana Santín también y a Anto, que no las había visto, dos también integrantes del equipo, como dijimos al principio. Y bueno, Anto actualmente ahí en el equipo de Lore, firme con rulo de estatua. Bueno, Anita, ahí pasamos la posta entonces. Bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacer. Me parece que el recorrido fue muy, muy claro, muy enriquecedor. Da para 3 encuentros donde se pueda desarrollar exhaustivamente cada cosa, pero digo, lo sabía, pero me sigue tranquilizando ver cómo
a partir de un relato de la experiencia ustedes pueden ver muchas de las cosas que fuimos trabajando durante el módulo y durante los módulos anteriores también, y cómo es posible operacionalizar, poner en ejercicio, poner en acción muchos de los conceptos que por ahí en los teóricos aparecen muy duros o incapaces de ser como apropiados o aprendidos, y sin embargo en el relato de la experiencia queda claro cómo en el ejercicio concreto, cómo en la intervención concreta se ponen en marcha, ¿no? No diría naturalmente, con mucho esfuerzo, con mucha rigurosidad metodológica, también como con recuperando como las distintas experiencias, digo, esto de las explicaciones situacionales o de poder mirar como desde diferentes perspectivas que explicaban al principio con el inicio del plan estratégico, digo que es una mirada que luego uno la incorpora más naturalmente, pero antes requiere de mucho ejercicio, de mucha reflexión, de mucho, como, sí, el ejercicio de sentarse a pensar y también poder ver qué otras cosas faltan mirar, qué otras cosas faltan relevar, qué otras personas tenemos que contactar, qué otros, digo, bueno, esas cosas que después uno las hace como más en piloto automático, si se quiere, requieren de momentos de pararse a pensar, de mucha reflexión, de mucho... y me parece que es esto que yo les decía el otro día, que hay algunas cuestiones que cuesta incorporarlas, pero después forman parte de lo que es este pensamiento estratégico del que hablaba Agustina, y que no va a ser sentarse a hacer cuadritos todo el tiempo, pero sí incorporar algunas de estas miradas, algunas de estas herramientas, y como decía Bonnie cuando inició, bueno, hay un conjunto de herramientas amplísimo que uno también va tomando la decisión metodológica de cuáles son las que necesita, cuáles son las que va a priorizar, cuáles son las que va a poner en marcha en cada uno de los procesos, ¿no? Pero bueno, digo, me parece que fue muy claro, no sé si alguien más quiere aportar algo. Aportaron la presencia, que no es menor. La verdad que se han quedado muchísimo. Recién ahora lo último se fueron algunas personas, pero la verdad que muy, muy interesante el acompañamiento en la escucha. Así que gracias. No sé si le damos, Bonnie, 5 minutitos al tema de... Ahí en el chat van diciendo y rescatando y valorando de a poquito. Supongo que también en los prácticos van a salir más cosas. Por ahí, dos cuestiones, darles, aunque sea 5 o 10 minutos a lo de la evaluación, Bonnie, si querés. Sí. Y también que, bueno, vienen semanas complejas y ahí iremos tomando decisiones, como siempre lo hacemos, en función de cuidar este proceso que vamos construyendo conjuntamente y poder garantizar que algunas de las cuestiones que tenemos definidas se puedan dar. Pero bueno, ¿querés, María? Sí, como ustedes saben, digo, bueno, ahí nosotras apostamos mucho al tema de la evaluación de término medio, porque nos da la posibilidad, como les decimos siempre, de modificar cuestiones para el segundo cuatrimestre. Entonces acá digo, primero un pedido, ustedes saben que es parte de la condición de la cursada haber contestado ese formulario. Tenemos aún personas que no lo han hecho, entonces les pedimos por favor que lo hagan, porque más allá de que tenemos 71 respuestas y en eso no la encontré, bueno, ahora lo volvemos a poner donde está y etcétera, etcétera. Ahora en el chat lo ponemos. Pero es muy importante que lo hagan, o sea, es condición de regularidad y lo tratamos de justificar en este sentido, de creemos firmemente en que es una herramienta potente para que nosotras tengamos ese feedback de ustedes hacia nosotras.
Entonces, las que faltan, por favor, contéstenlo, porque si no se nos va a complicar después para poder pasar las notas. Digo, es condición de cursada hacerlo. Después, nunca nos había pasado, jamás, debo reconocerlo, en todos estos años de cátedra, que nos bajaran tanto la caña con las consignas de un parcial. Así que lo tomamos. Hubo así una crítica fuerte de muchísimos y muchísimas de ustedes. Nos viene, o sea, lo tomamos y entendemos que no fueron claras las consignas. Digo, queda claro que para ustedes no fueron claras las consignas, que necesitan que además adelantemos con más tiempo las consignas del parcial, así que eso lo vamos a tomar en el segundo cuatrimestre para poder hacer algunas consultas de por dónde vamos a hacer este segundo parcial, que además es un parcial largo. Entonces vamos a tomar esto. Y después también nos vamos a tomar el tiempo para poder entender qué es lo que les complicó tanto, ¿no? Digo, las consignas, la formulación está clarísimo, eran confusas, pero además de confusas, complejas. Entonces ahí, bueno, nada, como es la primera vez que nos pasa que tenemos tantas respuestas en este sentido, queremos tomarnos el tiempo para poder revisar con ustedes qué es lo que sucedió. Después les vamos a pasar, en el próximo encuentro, vamos a pasar algunas pantallas, por eso queremos que completen quienes faltan, para tener la totalidad de gráficos que muestran la opinión de ustedes sobre la cátedra, que es muy interesante, es una muy buena evaluación en términos generales. Están usando la mayoría de las herramientas las consideran válidas. Hay algunos porcentajes que son importantes en términos de, por ejemplo, las visualizaciones que ustedes hacen de los teóricos, lo que se considera en términos de los prácticos cada 15 días. Digo, bueno, hay un montón de datos que queremos compartirlos con ustedes, mostrándoles cómo son los números, pero en términos generales es una muy buena evaluación. Agradecemos también a la gente que se tomó el tiempo de detallar y de decirnos cuáles eran las cosas que no les estaban cerrando. Sobre todo, insistimos, está como muy ubicado en términos del parcial. Hoy hicimos un esfuerzo en tratar de usar colores claros y fríos en la presentación, porque tuvimos ahí también un aporte en este sentido, que por supuesto siempre es bienvenido, en el sentido de cómo reforzar desde la imagen lo que queremos transmitir. Como le decimos siempre, cuando ponemos print de pantalla de cosas larguísimas, es para que ustedes lo tengan y lo puedan leer, no con la idea de estar leyéndoles lo que les ponemos en la pantalla. Pero a veces es como la forma de compartir, y entendemos que, salvo la cuestión del parcial, todo lo otro en términos del dispositivo de la cátedra, hay un acompañamiento enorme de ustedes hacia nosotras, tanto en el espacio de teóricos como de prácticos, como lo que les proponemos, para poder seguir sosteniendo lo que estamos haciendo. Así que en ese sentido estamos como súper contentas con esto. Como decía Ana, se vienen semanas donde ya desde nuestro gremio y tratando de coordinar todo lo que se pueda con el gremio de no docentes, digo, es un momento donde vaciar las aulas es complejo, nos está costando muchísimo a todos y todas sostener las cosas que hacemos, entonces entendemos que el plan de lucha tiene que ser un plan que nos permita también sostener y cuidar lo que, como decía Ana, estamos construyendo con ustedes. Entonces, por supuesto, a nosotras nos resulta mucho más interesante cuando los gremios, tanto la estudiantil como el gremio no docente, como el gremio docente, nos ponemos de acuerdo y vamos con una medida de fuerza unificada, porque si no se desparrama terriblemente. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre avisarles por el aula web, avisarles por el sistema, por el SIU, con los mensajes, como hacemos siempre, para ir viendo qué hacemos en cada una de las semanas. No obstante eso, digo, otra de las cosas que nos han propuesto es la posibilidad de hacer algún podcast sobre los temas. Entonces, seguramente también
empecemos a trabajar algunos recursos para que ustedes tengan en las semanas que no nos veamos, para que en esa semana, no el miércoles, sino esa semana, se pueda hacer algo. Así que bueno, para no extender demasiado y que no nos vayamos con la información así, digo, no sé, Lore, si vos querés decir cómo viene la semana que viene en el sentido de los paros, o Ana, digo, cualquiera de las dos que tienen espacios institucionales tanto en el gremio como en la facultad, la Sí, que quiera. en principio, bueno, ahí Lore digo lo de la semana que viene y después cómo se sigue. En principio, bueno, saben que el lunes es asueto y martes y miércoles hay paro docente, con lo cual desde también aprovecho para decir, muchos y muchas de las docentes que tenían mesas de finales en esa fecha están tratando de reprogramarlas para no cortarles la posibilidad a ustedes de tener una fecha que para algunos es decisiva, por materias del segundo cuatrimestre y demás, o por promociones y otras cosas, así que en general está la voluntad de reprogramar las mesas, cosa que podría ser diferente, porque podrían decir, bueno, la medida de fuerza es no tomar finales. Pero siempre está la voluntad de eso, pero martes y miércoles hay paro, y hay actividades de visibilización, digamos, pero en el marco de ese paro, sin concurrencia. Va a haber, bueno, ahí si querés contar, Lore, lo del rectorado y demás. Y bueno, y la semana que viene ya también se acompañan el paro, bueno, promueven también el paro los no docentes y las no docentes. Sí, es jornada de paro y visibilización y se va a instalar el miércoles durante la mañana una carpa en rectorado y se van a sostener actividades durante todo el día para nada, que quede en evidencia la situación crítica por la que estamos atravesando en las universidades. Pero sí es paro. Ahí, Lo de por lo la que están mesa, preguntando, sí, y lo de Anita, esa dale. mesa, que si está confirmado que no hay mesa, digo, depende de la decisión que tome cada una de las cátedras. La mayoría están reprogramando, nosotros al final, digamos, en cuanto vayamos teniendo la información, avisaremos a todos, pero puede pasarse a la semana que viene. Algunos tal vez tomarán la decisión de sostenerla, otros de pasarla a la semana próxima, digamos, pero sí, lo que pasa es que deben estar en el SIU todavía porque esta comunicación fue anoche, entonces se están tomando las decisiones en velocidad. Y no es una decisión que pueda tomar la Secretaría Académica, digamos, porque es una medida gremial. Entonces, si decidiéramos reprogramar las mesas, por ahí estamos yendo en contra de la decisión de un docente de ese examen no tomarlo. ¿Se entiende? Entonces, es una medida gremial, cada docente, en el marco de las decisiones que se toman en el gremio docente, definirá qué hace con respecto a la mesa y les iremos informando vía CIU Guaraní, posiblemente con alguna publicación. Acá lo que es complejo es cómo hacer para hacer el equilibrio entre, obviamente, apoyar la medida de fuerza y que nos pasa que en las 2 semanas caen los mismos días, porque en general se trata de ir rotando, porque si no nos complica terriblemente la cursada. Entonces, bueno, ahí lo que tratamos de pensar desde la cátedra es como mantener un equilibrio ahí. Vos decís, bueno, no damos clase el miércoles, hacemos la actividad de visibilización, pero también pensando que si no, no tenemos 2 semanas y el otro paro también se confirma, bueno, generar alguna instancia que nos permita ir avanzando en algo de los temas para no ir demorando el proceso de aprendizaje que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no? Porque tampoco no coincidimos, o por lo menos desde mí, hablo desde lo personal, con bueno, que siempre caigan los mismos días. Entonces ahí hay un tema. Pero como dice Ana, vamos a ir diciendo, vamos a ir mostrando y vamos a ir participando en las medidas que se vayan haciendo para que tenga sentido, ¿no? Y el miércoles 14 se instala la carpa blanca docente ahí en el rectorado como medida de visibilización.
Bien, bueno, nos vamos todos, ¿sí? Bueno, gente, gracias. Muchas gracias por haberse quedado. Adiós, Gubis. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Ahí hay una persona queriendo ingresar a la sala entiendo que ya no le doy ingreso, ¿no? No, no. No, pero nunca se conectó. No lo sé. O por ahí justo se le salió, capaz, cuando estaba terminando. Claro, capaz que justo Sí, se capaz fue. que sí. ¿Qué Sí, apellido? sí. Mm, Había muchos A vos, conectados. Anita, tenemos ahí a alguien y ya estamos.